verídico y que está escrito en los anales de la historia. Es algo que está claro. Usted puede buscar al respecto y usted lo va a encontrar. El pueblo de Israel estuvo cautivo bajo 4 mandos, 2 babilonios y 2 menos persas. Hubo uno que lo acusó y lo llevó prisionero, pero no lo tuvo mucho tiempo, que fueron los asirios, que fueron los primeros que llevaron al pueblo a causar que Judá fuera llevado a cautivo e Israel a dispersarse. Dios propuso esto porque el pueblo se había desviado. Hoy en día nosotros estamos aquí reunidos, hablando a los aires, decretando la palabra, porque por un tiempo que estamos viendo, ya llevamos bastante, como un año, año y medio, en la cual la ciudad ha estado bajo presiones de miedo, de sangre derramada, de gente que han estado haciendo cosas como ellos han pretendido, básicamente porque no saben otras cosas, sino que la palabra es clara, es precisa, que muchas de estas personas son perturbadas por demonios. Muchos de ellos conocen de la palabra, pero no prosperaron en estos caminos. Cuando Dios nos enseña que aconteció que en el año 30, está hablando de un precio de redención. El enemigo de nuestras almas trata de imitar las cosas que Dios hizo, derramando sangre inocente, sangre de gente que todavía no han alcanzado la madurez espiritual y no entienden lo que están haciendo. Si usted mira a través de la historia, usted se da cuenta, hay muchas personas que dicen, ¿qué Dios es este que usted sirve? Que mata a los niños en África. Y le tengo malas noticias. Ese no es el Dios que yo le sirvo. Si usted lee la palabra me enseña que en los tiempos de Moisés, el faraón, prototipo del diablo, fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años para que no se reproducieran y tuvieron miedo, porque en cuanto a los hijos de Dios, cuando se reproducen, algo sucede en la tierra que es prosperada, cambiada y llevada a la rectitud del reino. Cuando Jesucristo nace, Herodes, otro prototipo del diablo, cuando Jesucristo le manda a decir a Herodes, anoche usted escuchó y está escrito en la palabra, vete a dile a esa zorra. Y la zorra es la que se mete dentro del granero a tratar de comerse a los pollos, mas a los águilas no lo puede tocar. ¡Lucha! Porque el águila vuela en las alturas. Y la palabra dice que es el que nos da pies de sierva para nosotros elevarnos a nuestras alturas, a las dimensiones que Dios manda. Cuando Jesucristo viene al cuadro, vuelve una vez más, por segunda vez, una vez que bajó el Jordán, diga conmigo el Jordán. Es el lugar donde hay decisiones en las cuales tú tienes que sumergirte para salir de esa agua vivo, pero muerto en el pecado, para vivir en el Espíritu. Y muchos de nosotros vivieron muertos en el pecado, pero no estaban en el Espíritu, seguimos viviendo en la muerte del pecado. Gracias. Y cuando una persona es religiosa, su mente está atada, no llega a estado de madurez. Cuando una persona está en religión, está desviado de los propósitos completos que Dios ha establecido. Yo quiero que usted me escuche, por favor, porque este versículo bíblico encierra mucho. Este versículo bíblico lo va a llevar a usted a diferentes cosas. Fíjate que voy a hablar de un versículo bíblico, pero ya he estado citando en diferentes áreas, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y nada más llevo en lo que hablo 30. Porque el número 30 significa precio de redención, sangre de Cristo, pero también significa madurez espiritual. Y cuando una persona llega a su madurez espiritual, 30, significa que usted está caminando en las dimensiones junto con el poder del Espíritu Santo, la palabra y el favor del Padre sobre su vida, porque 3 son en el cielo y 1 son los que dan testimonio completo, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 3 son uno, manifestado en la imagen del Dios verdadero que es Jesucristo, pero todavía no es el tiempo que lo veremos tal y como es Él. Eso será al final de la restauración de todas las cosas, donde se reinen y le entreguen todos los reinos, tanto de la cielo y la tierra, y entonces Él venga de nuevo a morar aquí en la tierra junto con nosotros y establezca la nueva Jerusalén. No podemos adelantarnos a los tiempos, pueblo. Tenemos que entender que todavía estamos en dispensación del Espíritu, pero eventualmente lo veremos a Él tal y como Él, y nosotros dentro de Él, juntamente con Él, en lugares celestiales, en el lugar espiritual. Cuando tú entras en ese logo espiritual, que entra la palabra, entonces ella se revela, ella empieza a manifestar, entonces empieza a caminar en donde Dios ha establecido. Cuando tú llegas a esa madurez que tú entiendes que Dios te ha hecho perfecto, pastor, aquí está el problema. Mucha gente le ha dicho a usted que perfecto solamente Dios, pero entonces la palabra es mentira, porque la palabra dice que Él en la cruz del Calvario te hizo perfecto de una vez y por todas. Dios te hizo a ti para un propósito.
Y cuando se habla de perfección, se habla de madurez, se habla cuando un fruto está perfecto, quiere decir que está en la capacidad para ser usado a lo que sea salsa, sea pastel, sea comida, sea lo que sea. Cuando usted llega a esa madurez espiritual, usted está caminando en la perfección de esa sangre preciosa que lo ha limpiado a usted de todo pecado, de toda maldad, y ha borrado de usted por completo las cosas del pasado, para que usted comience a ser ahora una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando acontece que llegan en el año 30, cuando usted camina en la dispensación del Espíritu que Dios ha establecido en este momento, su mente empieza a ser transformada, su mente empieza a ser cambiada. ¿Por qué? Porque usted empieza a tener lo que dice la palabra, que el apóstol habla en el primer libro de los Corintios, capítulo número 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo, el que camina en el Espíritu no viola, el que camina en el Espíritu no condena, pero tampoco es condenado. Porque el que camina en el Espíritu, camina en los frutos del Espíritu. Y el primer fruto es amor. Amando a nuestros enemigos, aún aquel que se levante en contra de nosotros lo seguimos amando, seguimos decretando bendición, aunque se canse de tratar de hacer el mal, nosotros seguimos bendiciéndolo. Por eso Dios nos da ejemplo en la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que entender, sí, el pueblo de Dios es un pueblo guerrero contra aquellos que hacen injusticia, contra aquellos que hacen las cosas a como ellos les da la gana, pero aquellos que todavía no han conocido la verdad, aquellos que todavía no conocen de la palabra, tenemos que tratarlo con amor, con bendición, y aún aunque ellos quieran protestar y hacer lo que ellos, nosotros seguimos amándolo, seguimos bendiciendo su vida. Esta ciudad necesita del amor de Dios, no necesita la condenación, no necesita un pueblo que se levante de juicio. Eso será en el tiempo de Cristo, eso será en el tiempo cuando venga el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso va a ser cuando se manifieste el amado, eso va a ser cuando suene la trompeta. Aquellos que se queden acá, aquellos que se queden retardados, entonces van a ver el lloro y crujir de dientes, porque van a querer buscar la palabra y no la van a hallar. No pueden decir que no se le predicó, no puede decir que no hubo un tiempo para madurar, no quiere decir que no hubo un tiempo en el cual Dios le dio el espacio para que ellos pudieran salir de esa cautividad y entraran en la dimensión a lo cual Dios lo ha llamado. Cuando usted lee esta palabra en el mes cuarto, quiere decir en el tiempo de los 30 días de madurez, a la redención y a la creación que Dios ha dado para que usted tenga dominio. Porque fíjense, ¿cuántos días tiene un mes por normal? 30 y 31. Si acaso hay más bendición. Todos los meses tienen 30 días. Son el mes cuarto, al cumplimiento de los 30 días de la creación que Dios había establecido en tu vida, a lo que Dios te había llamado. Que estando yo en medio de los cautivos, estando yo en una posición en la cual las personas quedan prisioneros o retenidos en el lugar a la fuerza. Cuando usted está cautivo es porque hay algo sobre usted que lo está deteniendo. Ahora, hay dos cosas diferentes. Un cautivo está a la fuerza o otro está porque lo han seducido. Han caído bajo el dominio de una palabra, ha caído bajo el dominio de una enseñanza, ha caído dominado por el atractivo, por el apelativo de algo. ¿Y sabes qué? Dentro del corazón del hombre, que está en su mente, donde está el conocimiento y los sentimientos, hay un espacio que lo busca de llenar como sea posible, porque siente ese espacio en su vida y no entiende por qué está así. Y lamentablemente muchas de las personas cuando leen esta palabra no entran en el área espiritual, sino entran en el lado histórico. Y lo que Dios le está hablando aquí es idénticamente como sucedió en Jesucristo, cuando aconteció que Jesucristo bajó a las aguas, estaba al lado del río Jordán, y allí había muchas personas cautivas en la religiosidad de aquel tiempo, porque el mismo Juan el Bautista le dijo a aquellos fariseos, víboras, hipócritas, ¿qué vienen a buscar aquí en el desierto? ¿Quién le dijo a ustedes huir a la ira venidera? Eso es la misma sensación al respecto de la cautividad que había en aquel tiempo, junto con el tiempo que Dios está hablando y hace la manifestación con Jesucristo, idéntico a este tiempo. La única diferencia es que el río de este tiempo no es el río que va ni el río Jordán, sino que es el río de Dios que fluye de su corazón a través de su tono establecido en tu vida. Cuando tú empiezas a hacer lo que dice en la Escritura, que de tu interior manan ríos de agua viva, palabra de vida y bendición que sacia a aquellos que están sedientos, que están secos, que están buscando que su vida sea llevada en un punto que tenga significado, que tenga dirección. Él está aquí, ¿verdad? Se cautiva, ¿verdad? ¿Entiende lo que le estoy hablando? Y cuando habla respecto del quinto día de ese mes cuarto, está hablando, 5 significa gracia, 5 significa unción, 5 significa un cántico nuevo, 5 significa el precio de expiación que trae los resultados a tu vida cuando la sangre de Cristo es derramada en la cruz del Calvario.
santuarios, esos 5 ministerios, esos 5 pórticos en Bethesda, esos 5 que Dios habla al respecto. Está hablando de la gracia de Dios tomada en tu libro. Cuando tú tomas el Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, está hablando de los 5 libros que trae la ley, que trae los mandatos, que trae la obediencia, que cuando tú caminas en esta obediencia, esa palabra dice, te prospera. Ninguna enfermedad que mandé en el mundo vendrá sobre ti. No habrá quien aborte ni sea estéril entre los tuyos. Y cuando tú hagas esta palabra y la pongas en tu corazón va a ser mío. Porque eso es lo que yo te estoy pidiendo. ¿Qué es lo que pide Jehová? Que tú hagas circuncisión en tu corazón para que Él sea tu Dios y tú seas su pueblo. Te he escogido como un especial tesoro. Te he escogido como real sacerdocio. Una nación de reyes y sacerdotes. Te he llamado para gobernar sobre la tierra. Pero ¿sabe lo que hace el enemigo? El enemigo trae miedo. El enemigo trae contienda. El enemigo trata de que tú abandones tu posición. El enemigo trae porque tú tengas temor. Para que haya escasez. El faraón le quitó la paja a los hijos del Señor. Para que ellos con todo y eso tuvieran que